Bueno, acabamos de escuchar el concierto con el Ensamble Fundación y el pianista invitado al Ensamble Fundación, Javier Kovacevic, donde hemos disfrutado de este lindo concierto. Como es una característica, después de cada concierto hacemos las notas al programa, donde Javier va a tener un doble rol, porque nos va a contar un poco lo que siempre hace en los conciertos del programa, pero también nos tiene que contar un poco de su biografía, porque fue partícipe en el concierto mismo. Y Francisca Reyes en violonchelo e Iván Milosevich. ¿Qué les parece si partimos con Francisca, que nos cuente de su trayectoria, de su biografía? Luego seguimos con Ivanka y luego Javier, y después seguimos con la dinámica normal, luego de estos conciertos de las notas al programa. Hola Francisca, hola Ivanka, hola Javier, ¿cómo están? Hola Alex. Hola Alex. Hola, muchas gracias. Gracias. Partimos contigo, Francisca. Ok. Bueno, les cuento que yo comencé a estudiar violonchelo a los 9 años en el Conservatorio Nacional en Santiago de Chile. Y seguí toda la carrera ahí, que consta de una etapa básica que dura alrededor de 7 años, y luego otra etapa que se llama etapa superior, que dura alrededor de 5 años. Y me titulé el año 2005, con 21 años de vida. Y desde que estaba estudiando, en realidad, sobre todo ya en los últimos años de estudio del violonchelo, me interesé mucho por la música de cámara. Durante mi carrera toqué dúos de violonchelo y piano, bastante repertorio y diverso, de distintos periodos de la música del periodo barroco, del periodo clásico, romántico, algo contemporáneo, también música chilena. Hice bastante repertorio de violonchelo y piano. Y empezó a nacer en mí la inquietud de hacer cuarteto de cuerdas. Entonces ahí con otros estudiantes formamos cuartetos de cuerda durante este periodo universitario también. Y ya al terminar la carrera, si bien tuve experiencias en la orquesta juvenil, nacional juvenil, y en orquestas profesionales que en algunas ocasiones me invitaron para tocar de extra, como cuando necesitaban aumentar la cantidad de violonchelos en su fila. Siempre me ha gustado mucho eso también, la música de orquesta, la experiencia en una orquesta, pero creo que siempre me llamó mucho más, me apasiona mucho más la música de cámara. Entonces, bueno, luego de titularme, formamos con uno de mis hermanos, que es músico también, un cuarteto de cuerdas. Participamos en algunos cursos, clases magistrales, como clínicas de cuarteto de cuerdas. También formamos, o sea, una amiga mía que vive en Osorno, al sur de Chile, es flautista, y ella tenía un trío de flauta, piano y cello, y en un momento se quedaron sin violonchelista y me invitaron a mí. Yo viviendo en Santiago, ellos en Osorno, y ahí coordinamos hacer conciertos 2 veces por año, y coordinábamos los viajes, y entonces hasta el día de hoy mantengo esa agrupación también. Y desde el año 2016 formo parte del Cuarteto de Cuerdas Surcos, que es un cuarteto de músicos profesionales, que ese cuarteto comenzó el año 2009 y ha mantenido su trayectoria ya durante más de 10 años. Y yo ingresé después de que ya estaba formado, y con ellos hemos hecho harta difusión de música contemporánea, harta difusión de música para cuarteto de cuerdas que estaba un poco perdida de repente en el tiempo y el espacio. Y bueno, también me he dedicado a hacer clases desde que me titulé, más o menos, que hago clases de violonchelo en distintas instituciones, en orquestas infantiles, juveniles. Hice clases en los cursos vespertinos de la Universidad de Chile, he hecho clases particulares, clases en colegios, entonces
he tenido la experiencia, la linda experiencia de hacerle clases de violonchelo a personas de diversas edades, desde niños de 4 años hasta adultos que han querido tomar clases para aprender el instrumento, digamos, que no necesariamente han tenido una experiencia anterior, sino que han querido empezar de más grandes. Y actualmente, hace ya un tiempo, formo parte del ensamble Fundación, formando el trío de piano, violín y cello con Ivanka y Alex. Y también mantengo las clases, el cuarteto de cuerdas. Y sin habérmelo propuesto desde un comienzo, digamos, desde que me titulé o antes de titularme, se ha dado la posibilidad de que me dedique mucho a la música de cámara, siendo que en nuestro país, en Chile, es un poco difícil hacerse un espacio, encontrar espacios para hacer conciertos, lograr quizás generar o ser parte de un como circuito de temporadas de música de cámara, todo eso es bastante complejo. Sin embargo, en estos años de trayectoria musical, felizmente he podido dedicarme bastante a la música de cámara en diversas agrupaciones. ¿Continúo? Contándoles un poco de... Sí, un segundo, Javier. Bueno, efectivamente, comentarles antes de que Javier siga contando un poco de su formación y de su experiencia, que claro, con el ensamble Fundación que originalmente conformamos Francisca, Alexandros, que hoy nos acompaña entrevistándonos, y yo, decidimos ampliar este ensamble porque como fundación creemos que es muy importante vincular todas las actividades que hacemos, educativa, de conciertos y de donación de instrumentos. Y en este caso, tomando el pilar educativo, pero en el más alto nivel, pensamos que para lograr tocar conciertos de muy alto nivel es importante también tener práctica. Y en ese sentido es que presentamos estos conciertos con tríos, con pianistas invitados, ¿no? Y el próximo año probablemente estaremos celebrando, conmemorando al compositor Čeko Dvořák, y presentaremos tríos y cuartetos y quintetos de él, donde también tendremos pianistas, otros violinistas y violistas invitados, y al más alto nivel, como decía antes, el abrir el ensamble Fundación con pianistas que participen de estos proyectos y que nos acompañen, para nosotros ha sido muy enriquecedor, y esperamos también que para ti, Javier, y para los futuros pianistas y jóvenes pianistas que nos acompañan, también sea una grata experiencia. Entonces, bueno, ahora Javier, si tú nos puedes contar un poco de tu formación. Claro, mi caso es bastante diferente al de Francisca porque yo empecé a estudiar formalmente piano a los 13 recién, en el Conservatorio de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas, ciudad en la que viví desde que tenía 6, ciudad en la que viví por siempre, hasta que salí, digamos, a los 17 años del colegio. Cuando tenía aproximadamente 6 años me regalaron un teclado, mi abuela, y ahí empecé a practicar. Traté de entrar a estudiar piano siendo más pequeño, pero no se dio, así que recién a los 13 empecé formalmente. Pero me puse al día rápidamente, hice varios años 2 por 1, y después de eso me vine a Santiago, entré a la Católica, y mientras terminaba el ciclo elemental, es decir, los últimos años, el quinto, sexto, séptimo y octavo año básico, aproveché también para estudiar teoría de la música. Después terminé teoría de la música y entré a interpretación superior. Ahí tuve distintos profesores, partí con Sergio Pérez en Magallanes, luego estudié con Jacqueline Urizar, después con Mario Alarcón. Una vez que me titulé, con la profesora Lisa Chung, que me ayudó a preparar ese examen de graduación, me he estado dedicando sobre todo a la educación musical. He trabajado en colegios, en universidades, y bueno, también en la fundación este año haciendo los recitales, y eso sería principalmente un resumen hacia grandes rasgos. O sea, he trabajado sobre todo en el campo de la teoría y del piano, aunque me titulé de manera más bien tardía, porque recién di mi examen de título a los 28.
Así que han pasado solo 2 años desde que terminé la universidad. Una cosa que quiero decir, Javier, ahora todos vamos a vivir por lo menos 100 años, así que a los 28 tampoco es tan tarde. No, Así que no te no me ha tenido preocupes. ningún problema haber Claro, terminado a esa edad. claro, cuando ahora dicen, no, ya es demasiado tarde porque empezó a los 12, bueno, eso a lo mejor es una manera de decir también en la época en que las personas vivían 60, pero ahora todos viven 100, digamos, así que, y seguramente pronto vamos a pasar los 100 y vamos a estar en 120, etc. Así que estamos bien. Sí, Ivanka. Efectivamente, eso es algo bien chistoso y de hecho les cuento una anécdota. Bueno, yo comencé mis estudios en mi colegio, la verdad fui bastante afortunada porque fui a un colegio en el que todos estudiaban instrumentos. Por lo tanto, para mí estudiar violín fue algo totalmente normal y eso es algo que rescato mucho. Además de eso, tuve la suerte de tener un profesor muy profesional, cosa que no siempre se da en los ámbitos escolares y sobre todo años atrás, que es cuando yo comencé mis estudios, ¿no? Sobre todo en mi época. Entonces, la verdad, estoy muy agradecida al día de hoy de mis comienzos y de todos los profesores que tuve en Chile, que fueron bastantes, pero todos muy profesionales, así que me declaro una afortunada. Y ahora para contar la anécdota a propósito de la edad que me sucedió, después de terminar mis estudios acá en la Universidad Mayor, tuve la suerte de hacer una pasantía y después un magíster en la Universidad Federico Chopin de Varsovia. Y bueno, y por supuesto tuve que aprender polaco y por primera vez me pasó que sentí que algo era más difícil que tocar violín. Recuerdo que en esa época tenía en 4 meses que dar exámenes y dar exámenes en polaco. Más encima me comparaban mucho los profesores con todos mis compañeros extranjeros que eran en general asiáticos. Entonces decían, no, pero si tú eres de descendencia europea, tú entiendes todo. Y yo decía, ¿y yo por qué? ¿No? Si yo hablo solo español y apenitas inglés, ¿no? Pero bueno, entre esos chistes me pasó una vez que me preguntaron hace cuánto tiempo mis compañeras, yo me había cortado el pelo, porque bueno, era un poco mayor que mis compañeras, no tanto, era 3 años mayor, pero en fin, uno en esa época estudiantil nota mucho cualquier diferencia de edad absolutamente absurda. Y como yo estaba recién aprendiendo a hablar, en vez de decirle que hace 14 años no me cortaba el pelo, le dije hace 40. Una pequeña confusión, ¿no? Y todas mis compañeras, ¿pero cómo lo haces? Te mantienes muy joven, pero ¿cuántos años tienes? Yo tenía apenas 25 en esa época, pero bueno, detalles. Efectivamente, el tema de la edad no importa nada mientras uno mantenga el ánimo, el interés y el amor por la música, que creo es lo que nos convoca. Sí. Bueno, pasemos al programa. ¿Les parece que, Javier, háblanos un poquito del programa y después entre todos comentamos alguna experiencia en torno a Beethoven y a los tríos? Claro. Bueno, Beethoven nació en 1770, o sea, justamente hace 250 años. Para muchos él fue el primer músico romántico, ¿ya? El primero con la osadía suficiente para alejarse de las ataduras institucionales. O sea, es como un pionero que hizo prevalecer su individualidad y su libertad creativa, aun cuando eso le significara enfrentar el ostracismo. En su camino, por supuesto, fue encontrando varios problemas. El más terrible fue haberse quedado sordo, finalmente. Y aunque él siempre tuvo un carácter bastante rebelde e irascible, estos conflictos fueron aumentándolo, fueron acentuándolo, y también fueron acrecentando sus tendencias como apasionadas, soñadoras, porque él se terminó aislando bastante. Cuando él estaba en su punto más, o sea, en el punto más álgido de su enfermedad, cuando estaba atormentado, porque todavía pensaba que se podía sanar, estaba viendo la sordera venir, y además estaba inmerso en muchas lecturas de todo tipo, políticas, filosóficas, su personalidad se fue poniendo cada vez más extravagante. Fue al doctor y le recomendaron que se fuera a vivir a la naturaleza, en Heiligenstadt. Ahí escribió una carta o un testamento, como dicen, muy intenso,
en el que él confiesa que en realidad está aterrado porque trata de tocar piano y no le resulta bien porque no escucha, que tiene miedo de lo que pueda pasar, pero que aún así está dispuesto a seguir luchando porque tiene muchas ideas musicales que quiere seguir trabajando, etc. Pero la obra que toqué hoy es bastante anterior a todo esto, ¿ya? Y corresponde a un periodo que fue posiblemente el más feliz en su vida. O sea, no es todavía este Beethoven que todos nos imaginamos, tal vez, el Beethoven sordo y más rebelde, como dije antes, ¿ya? Sino que es un Beethoven joven, ya de 25 años, que había llegado recién a Viena para radicarse en forma definitiva. Recordemos que Beethoven es alemán, él nació en Bonn, pero allá no lo pasó nunca muy bien porque tenía problemas familiares, ¿ya? Su papá lo presionaba mucho, lo obligaba a levantarse en la noche a estudiar, quería que fuera un pequeño genio como Mozart y hacerse millonario con él, entonces tenía varios dramas familiares. Después además se murió su madre, tuvo que hacerse cargo de los hermanos, parece que el papá tenía problemas con el alcohol también, entonces no trabajaba mucho, y Beethoven tenía que solventar los gastos familiares. Entonces en realidad lo único que él quería era irse. Y como era muy buen pianista, encontró reconocimiento en la aristocracia local, en personajes, por ejemplo, como el conde Waldstein, que le pasó dinero para que pudiera viajar a Viena, donde conoció a Mozart. Después tuvo que volver otra vez a Bonn, y recién después de unos años pudo irse de manera definitiva a Viena y ya no volvió nunca más a Alemania. Ahí si les interesa, Beethoven tenía un sobrino que le quedó vivo en Alemania porque no tenía una familia muy grande y después enfrentó varios conflictos. Esa parte de la biografía es bien interesante. Pero cuando recién llegó a Viena, Mozart, a quien había conocido en su viaje anterior, ya se había muerto, tuvo que estudiar con Haydn, que era una figura muy respetada, pero nunca tuvo una relación demasiado buena con él, porque Haydn, según se dice, era bastante complaciente con el público, y aunque tenía ideas muy originales y rupturistas también, tendía mucho más a ser más transigente, ¿ya? En cambio, Beethoven tenía ideas que eran innovadoras y se atrevía a plasmarlas, entonces muchas veces tenían problemas, y especialmente con los tríos del Opus 1, ¿ya? Las primeras obras de Beethoven le permitieron conquistar al público. Las primeras obras no son el Opus 1, sino que son anteriores, ya las obras sin opus, sin las WOO, Werke ohne Opus. Pero bueno, sus primeras obras, estas sin opus y las con opus también, le permitieron conquistar al público y consolidar una carrera muy exitosa como compositor y como pianista. Y en ese tiempo, él trabajaba formas de composición que eran bastante convencionales, eran obras muy virtuosas, estaba buscando de alguna manera el reconocimiento. Sin embargo, ya muestran atisbos de su sello, de este dramatismo que tiene su música, y que muchas veces va desembocando en sarcasmos, en arrebatos, o en éxtasis, en emociones fuertes y turbulentas que no era costumbre provocar en el público en ese tiempo. Y también una intención de innovar en las estructuras. En 1794, que es el año en el que estos tríos se terminaron de componer, Beethoven estaba, como dije antes, recién llegado a la ciudad, en el mejor momento de su carrera, ofreciendo lecciones a los aristócratas, dando recitales en distintos salones, y todavía no era un compositor muy respetado ni famoso, eso sí. Y las obras del Opus 1 son frescas, ya tienen un estilo que es muy clásico, sin embargo tienen 4 movimientos en vez de 3, que era lo usual para un trío. Entonces obviamente eso las hace mucho más largas de lo que se estaba acostumbrado. Él mismo tocaba la parte del piano, entonces es el instrumento probablemente que más destaca, tiene pasajes muy complicados y sirven para lucir virtuosismo, ¿ya? Luego, bueno, podemos decir también que el Allegro vivace es tal vez el que más muestra este estilo que es propio de un ambiente palaciego, ¿no? Es el más tal vez puramente clásico. Tiene una introducción lenta, que es un recurso que Haydn solía usar en sus sinfonías, partir con algo más suave y después empezar, ¿ya? Durante el desarrollo va recorriendo distintas tonalidades. El desarrollo es la sección intermedia del primer movimiento, con un motivo bastante insistente, que los 3 instrumentos se van alternando, cosa que es súper interesante, porque en realidad el violonchelo sobre todo tendía más bien a doblar la mano izquierda y a reforzar la armonía, pero aquí ya asume un rol en el que se va fundiendo con el violín y va dialogando con los otros instrumentos. El piano tiene unos tresillos ahí que son muy rápidos, tacata, 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 en varios momentos, ya eso lo hace bastante complejo, es muy cristalino.
El adagio inicial también es muy expresivo, es bastante dolce el sonido que se le puede sacar al piano. Sin embargo, es en el largo, el segundo movimiento, donde uno ya puede ver un adelanto del estilo más maduro de Beethoven. Tiene motivos que son muy lindos, en una tesitura muy amplia, es decir, hay notas muy graves y otras muy agudas, y atmósferas que evocan todo tipo de estados de ánimo. Momentos más íntimos, tiernos, otros oscuros, más extrovertidos. O sea, tiene de todo un poco. Eso sí, sigue conservando esta mezcla entre algo sublime, pero a la vez contenido. ¿Ya? Nunca llega a ser una cosa desatada, como podemos encontrar en obras posteriores. Después tenemos el scherzo, que viene a reemplazar el minueto, que era una danza que solía ir en este lugar, en las sinfonías, en el tercer lugar. Tiene acentos bastante marcados, pero un motivo sencillo, que se mantiene en forma constante. Después tiene una sección al medio que alterna el modo mayor con el menor, una estructura muy sencilla. ¿Ya? Es bastante fácil de captar estructuralmente. Luego tenemos en la parte final, que es bastante cansadora, pero muy alegre, eso sí. Entonces es cansadora a nivel técnico, pero no a nivel intelectual. ¿Ya? Tiene un material inicial que es muy inquieto, y luego va explorando de manera incesante todas las posibilidades de un segundo tema, ese que tiene unas notas cortitas, pa, 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 que se van repitiendo en diferentes tonos. Durante casi la totalidad de este movimiento, uno puede ver que alguno de los músicos se va luciendo, ya sea el chelista, el violinista y especialmente el pianista también. El cierre tiene algo que tal vez es un poco parecido a lo que hacía Haydn, y es que resulta sorpresivo, tanto así que es hasta humorístico. El cierre, me refiero a los últimos segundos. Es como que uno está esperando y ¡pah! Y llega ese momento de júbilo final, de arrebato. Eso se podría decir en resumen de este trío. Mi impresión como pianista, y que no soy experto tampoco en música de cámara, si bien he dado recitales antes, me fue muy interesante trabajarlo. Fue muy entretenido trabajar también con el ensamble Fundación, que ya están más consolidadas y se conocen entre ellas, pero yo no tanto. Entonces ahí fue como entrar a algo que ya estaba en cierta manera armado, y no siento que me haya costado mucho amoldarme a eso. Espero que no haya sido así. Fue muy bonito trabajar en este trío, porque es muy interesante escuchar lo que van haciendo las cuerdas y tratar de fundirse con ellas. Es difícil, sí, porque como es tan virtuoso, de repente uno se concentra más bien en cumplir, en tocar las escalas, en que esté todo a tempo, pero aún así lo ensayamos bastante, así que siento que se logró que logramos en algún punto podernos escuchar y compartir la música. ¿Ya? Eso fue importante. No sé qué opinan ellas. Bueno, sí, para sabes que nosotros creo, perdón. fue muy grato, Javier, tocar contigo. Por supuesto que siempre lo más importante y lo más difícil de lograr cuando uno toca música de cámara es hacer empatizar el sonido. Y claro, es un proceso que se va logrando con los ensayos, y en la medida en que cada uno esté mejor preparado, se logra mejor y más rápidamente. Pero creemos que fue un proceso muy ameno, agradable, y que tuvo un feliz resultado, ¿no? Totalmente. Yo también opino exactamente lo mismo que Ivanka. Fue un agrado tener todos esos ensayos y luego conciertos contigo. Y creo que ese proceso de amoldamiento al otro, claro, tú dices que lo viviste desde como tu lado, de que entraste a quizás un ensamble que se notaba que está consolidado. Bueno, me siento halagada por aquel comentario. Eso es un muy lindo comentario de tu parte. Y claro, nosotros consolidadas de una manera tal vez acostumbradas a tocar juntas, enfrentándonos a tocar con un pianista con el que no habíamos tocado antes. Entonces, a eso me refiero con que es un amoldamiento mutuo, porque tenemos que acostumbrarnos a tu sonido, a tu ritmo de ensayo, en fin, es como amoldarse para poder, como en pos de la música, para poder lograr como el mejor resultado musical. Es muy entretenido también, obviamente, conocer los diversos caracteres de cada uno, que obviamente se van reflejando en los ensayos, en la manera de tocar, etc. Y esa para mí es una parte muy enriquecedora del hacer música.
Y claro, creo que en esta ocasión tocamos 3 tríos distintos, cada uno con un pianista distinto. Entonces hubo un trabajo de amoldamiento, de acomode, porque, por ejemplo, como tú mencionabas, que de repente para el piano tiene partes muy virtuosas, con muchas notas, muy difíciles. Nosotros bromeábamos con Ivanka siempre que estos tríos son como para piano, así con mayúscula y primero, piano, en orden como de protagonismo y de dificultad, violín y cello. Si bien todos los instrumentos en su momento tienen protagonismo, tienen líneas melódicas, en fin, y hemos hablado en otras ocasiones que se generan diálogos entre los instrumentos y también acompañamientos entre unos y otros, el piano definitivamente tiene como más peso, en fin. Entonces, entendiendo eso, también nosotros como violín y cello nos adecuamos a eso. Si de pronto tú estabas en una parte muy virtuosa, muy difícil y estabas ahí como encerrado en tu teclado, nosotros podíamos lograr, o intentábamos lograr amoldarnos a ese momento como de más encerrado tuyo, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna forma. Igual es una cosa muy linda también abordar repertorios como completos, por ejemplo, este opus completo de tríos. ¿Ah? Porque ahí se ve, siendo el opus 1, digamos, de los primeros 3 tríos, es un desafío para un ensamble ir conociendo la perspectiva del compositor en su proceso completo, digamos. Claro. Efectivamente, quería mencionarles que esta experiencia, en el fondo, es la primera vez que abrimos este ensamble a tocar con más pianistas, y tuvimos, creo, bastante suerte, porque este concierto lo presentamos con Javier Kovacevic, y hay otro que trabajamos con Pablo Echaurren, y algo bastante fortuito, porque más o menos, la verdad, yo elegí al azar quién tocaba qué trío, quién de los pianistas tocaba qué trío, pero creo que en cuanto a carácter calzaron bastante bien, porque de hecho, bueno, Alexandros después nos puede contar un poco más sobre Javier, pero habíamos comentado que Javier, si bien, como él cuenta, no partió tan pequeño estudiando piano, como normalmente se estila, siempre se le movían muy velozmente los dedos, o sea, es un pianista muy, muy ágil y muy virtuoso. Entonces, en ese sentido, creo que este trío Opus 1 número 2, que tiene un despliegue de escalas y de arpegios y de tresillos y de cuartinas para arriba y para abajo, los que no saben de música después pueden buscar los términos, efectivamente a Javier le quedó muy, muy bien, y creo que sin ánimo de desmerecer en modo alguno, si bien a Beethoven se le hizo alguna crítica que estas obras tempranas y en estos tríos, no concuerdo con esta crítica, obviamente, se había pensado no tanto en la música y en las estructuras musicales, y más bien en lucirse él como pianista, como joven pianista. Bueno, creo que en esa parte Javier hizo un muy buen homenaje, ¿no? En la parte cierta de ese comentario. Creo que a pesar de ser obras que son realmente desproporcionadamente para piano y los otros instrumentos, musicalmente tienen una riqueza increíble, y estamos muy contentos, la verdad, porque como fundación queríamos hacer el homenaje completo este año a Beethoven por sus 250 años y presentar todos sus tríos. Y esto no fue posible porque no pudimos ensayar todo lo que era necesario. Y elegimos tomar este Opus 1, que tal vez de todos los tríos es el que menos se toca. Así que para nosotros, con nuestra alma investigativa, siempre es bonito dar este tipo de espacios, ¿no? Ya habrán tiempo de tocar los otros tríos. Y quería comentar algo sobre el segundo movimiento, que de este trío, musicalmente hablando, es algo que me parece tal vez lo más sublime, a mi modo de ver, ¿no?
Y Javier comentó que el segundo movimiento es donde ya se nota un sello beethoveniano incipiente, pero se escucha, ¿no? Y yo quería decir que hay ciertos recursos que, no me gusta mucho esa palabra, pero se entiende. Hay ciertos recursos que se ocupan después en la música romántica muy ampliamente, que era cuando uno desarrollaba una cierta tensión armónica mediante enlaces más bien disonantes, y hace al auditor estar muy expectante a ver qué va a pasar. En las versiones más bien clásicas se hace una conclusión muy, muy clara, un acorde muy definido, fuerte, que después de estas tensiones le dice a todo auditor, esto aquí terminó. Ya sea en una frase entre medio de la obra o al final de la obra. Y con el tiempo y el desarrollo de la armonía, en los distintos estilos musicales que se sucedieron, estos enlaces armónicos, esta sucesión de acordes fue cambiando. Y acá en este segundo movimiento hay dos momentos en que, si es que uno pensara de una manera simplista, sucede esta trayectoria musical que podría terminar muy definidamente, y en vez de terminar definidamente, que sería un poco obvio, termina desapareciendo sonoramente, con un efecto de piano, muy sutil, pero maravilloso. Entonces, en vez de generar una tensión y terminar, genera una tensión y desaparece, y da paso a un nuevo motivo melódico mucho más trascendente, si se quiere. Tranquilo, contemplativo, y la verdad es esa finura en ese segundo movimiento a mí me conquistó profundamente. Así que a todos aquellos quienes escucharon el concierto y tienen intriga, los invitamos a volver a escucharlo. Así es, porque estos conciertos que se estrenan cada viernes, sábado y domingo por el canal de YouTube del Glaciar Digital, van quedando en una lista de reproducción que se pueden ver en cualquier momento. Nosotros en las redes sociales invitamos a ver los estrenos, pero por supuesto no dejen de repetir los conciertos que les interesen nuevamente, porque van a ir quedando todos en esa lista de reproducción. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa más. Y si no es así, bueno, invitar a nuestro público que nos siga en las transmisiones, también en las redes sociales de nuestra fundación, tanto Instagram como Facebook, están anunciados nuestros conciertos educativos, que también se están realizando días miércoles y jueves en distintos horarios. Se pueden todos conectar, están todos muy bienvenidos a todos los conciertos. Y bueno, nos vamos a encontrar nuevamente en otras entrevistas, porque como les he comentado en todos los conciertos, este espacio es el equivalente en el concierto presencial al folleto de las notas al programa de mano. Entonces, por eso hablamos un poquito de la biografía de cada uno de los artistas que se han presentado, de la obra, bueno, y unos comentarios finales como muy interesantes como los que hemos hecho hoy día. Los saludo a ambas damas, Francisca y Banca, Javier, una vez más en esta entrevista, y nos encontramos en la próxima. Que estén muy bien. Muchas gracias, Alex. Gracias. Que estén bien, adiós. Que estén bien. Hasta luego.